Esta receta me la enseñó un chef que trabaja en un restaurante 5 estrellas, la mejor sopa cremosa de brócoli y zanahoria. Mi nombre es Isaí Rodríguez y bienvenidos a tu canal de recetas fáciles El Sabor Latino. Hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa sopa cremosa de brócoli y zanahoria para que tú también la prepares en casa, mucho mejor que la Panera y Olive Garden. Comenzamos. Para esta deliciosa receta estaremos utilizando la mitad de una cebolla blanca mediana finamente picada, 2 dientes de ajo medianos, también los vamos a picar muy finamente para que nuestra sopa tenga mucho sabor. Todos los ingredientes te los voy a dejar en la descripción del video. 4 zanahorias medianas también las vamos a pelar y luego las vamos a rallar. La cantidad aproximada de zanahoria que vamos a utilizar es una taza. Si ya no sabes qué cocinar en casa, una deliciosa sopita bien caliente es lo más rico que vas a probar. 400 gramos de brócoli bien lavado y desinfectado, lo vamos a cortar en unos tronquitos y luego los vamos a cortar en trocitos más chiquitos. Recuerda que todos los ingredientes también van a estar en la descripción del video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano y prepares esta deliciosa receta. Ahora mira, en una cacerola amplia a fuego medio vamos a agregar 4 cucharadas de mantequilla sin sal. Para que la mantequilla no se te vaya a quemar, le ponemos un poquito de aceite. Una vez que se derritió y está caliente, vamos a freír la cebollita. La meneas perfectamente, la vas a dejar dorar por unos 2 minutos nada más sin que se te vaya a quemar. Después de ese tiempo le vas a agregar los dientes de ajo finamente picaditos y solamente los vas a dorar por 1 minuto o menos para que el ajo no se te queme. En cuanto empieces a sentir el olor a ajo, en ese momento le agregamos 3 cucharadas de harina regular, la de todo uso, la mezclas perfectamente y vamos a cocinar la harina por 1 minuto y medio sin que se te vaya a quemar. La tienes que cocinar para que la harina o la sopita no te sepa a harina cruda. Una vez hecho esto le vamos a agregar 3 tazas de caldito de pollo. Si no tuvieras caldito de pollo puedes utilizar agua. Lo vas a remover perfectamente hasta que toda la harina quede bien disuelta. Te puedes ayudar con un batidor de globo para que se deshaga más rápido. Ahora mira, una vez que la harina ya está completamente deshecha, le vamos a agregar la zanahoria. Recuerda que estamos utilizando 4 zanahorias medianitas, aproximadamente una taza medidora de 250 mililitros de zanahoria. Vamos a agregar el brócoli que ya lo cortamos en trocitos más chiquitos. Lo vas a mezclar perfectamente y esta sopita te va a quedar bien sabrosa. Ahora mira, le agregamos un cuarto de cucharada de paprika en polvo, un cuarto de cucharada de pimienta, media cucharada de sal y una pizca de nuez moscada. Lo vas a remover todo perfectamente para que todos los ingredientes se integren. Le bajamos la temperatura a la estufa a fuego medio bajo y cocinamos por 15 minutos. Después de ese tiempo, han pasado ya los 15 minutos, ahora le vamos a estar agregando 500 mililitros de media crema, crema de mesa como también se le conoce. Movemos para que todo se integre perfectamente. Si sigues el paso a paso, esta deliciosa sopita de brócoli con zanahoria bien cremosa te va a quedar bien rica. Ahora le vamos a agregar 150 gramos de queso cheddar rallado, una taza y media aproximadamente. Si la quieres más cremosita, pues le puedes agregar un poquito más de queso. Lo mueves hasta que todo el queso se derrita. Una vez que todo está bien derretido, le apagamos a la estufa y en este momento ya está lista para servir. Si la dejas servir por mucho tiempo, esta sopita pues se te puede espesar bastante. Así que en el momento que el queso se derrite, le apagas la estufa y esta sopita ya la puedes servir bien calientita. Mira nada más qué sabroso. Esta receta me la enseñó un chef y hoy te la comparto para que tú también la puedas preparar. Queda mucho mejor que la receta de Panera y la receta de Olive Garden. Una deliciosa sopita bien cremosa que se disfruta con un pedazo de pan, un pedazo de bolillo. Normalmente en los restaurantes te lo sirven con unos pancitos de ajo, bien calientitos, recién horneados, pues son mucho mejor. Y ahí disculpen por el antojo, mi gente bonita. Esta sopita ha quedado espectacularmente deliciosa. Yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Espero te haya gustado, la prepares en casita. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga
Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito y disfruta.